Es lo que significa el hemisferio o el cerebro, ¿no? Ahí, como ustedes ven, ahí están los dos hemisferios cerebrales, pero está volteado, pero está aplanado por arriba, ¿no? Tan aplanado que está, incluso el lóbulo temporal también se ve aplanado. Entonces, es por eso que ahí lo vamos a usar más que todo para la cara basal o la cara orbitaria de lo frontal, básicamente, ¿eh? Para eso. O sea, sí sirve, sí no sirve. Entonces, vamos a reconocer inmediatamente que este es el hemisferio cerebral derecho, este es anterior, posterior, este es inferior, superior. Entonces, ustedes lo primero que ustedes tienen que hacer desde ya, desde Morfo 2, me imagino que les tienen que saber la posición anatómica básica, ¿verdad? Porque a partir de ahí aprendemos a reconocer las partes. Incluso una vez que conocemos las partes, podemos describirlo, ¿verdad? Describirlo. Entonces, miren, el hemisferio cerebral está formado por lóbulos, o sea, o forma lóbulos, pero a partir de unas divisiones. Esas divisiones lo determinan o delimitan unas cisuras o surcos. Surcos. El primero en desarrollarse filogenéticamente es este, el surco lateral o de Silvio. Surco lateral o de Silvio, ¿correcto? Y luego tenemos acá, este de que está acá, el surco central o de Rolando. Surco central o de Rolando, ¿correcto? Surco central o de Rolando. Luego tenemos este que está acá, que solamente se ve la parte superior en una vista lateral. Es el surco parieto-occipital. El surco parieto-occipital. ¿Ok? Y abajo tenemos una pequeña muesca, que es esta de acá. Acá, miren. Que lo vemos lateral, se ve una pequeña muesca. ¿Por qué es así? Porque ahí está apoyado sobre la parte más alta del peñasco del temporal, en la base del cráneo. ¿Ya? Entonces, pero está bien, ¿no? Porque eso nos sirve como referencia para saber de que si hacemos una línea, ¿no?, convencional, así punteada, hasta acá, vamos a saber que este es, hacia atrás, el lóbulo occipital. Entonces, conocida como la cisura perpendicular o parieto occipital externa, porque la vemos por dentro, y por dentro vamos a ver que está bien claro, así como esta, se ve bastante bien, ¿ya? Entonces, en base a ello, miren, estos surcos o cisuras, vamos a ver que nos están delimitando a los hemisferios cerebrales, en este caso al hemisferio en lóbulos. Entonces decimos, por delante del surco central o de Rolando tenemos el lóbulo frontal. Por detrás del surco central o de Rolando tenemos el lóbulo parietal. Por debajo de los dos tenemos el lóbulo temporal, el lóbulo temporal. Por detrás de ellos, incluido del lóbulo temporal, tenemos el lóbulo occipital. Eso es de manera muy general, ¿no? Muy general, ¿correcto? Ahora vamos a ver que cada lóbulo tiene sus propios surcos y circunvoluciones, ¿correcto? Para ello, lo primero que tenemos que hacer es ubicar sus surcos, por ejemplo, ¿no? Ese es el surco frontal superior, porque este es el surco frontal inferior. Entonces, vamos a ver que por encima o por arriba del surco frontal superior encontramos la circunvolución frontal superior. La circunvolución frontal superior. Por debajo de este surco frontal superior tenemos la circunvolución frontal media, ¿verdad? Y luego por debajo por debajo de este surco frontal inferior tenemos la circunvolución frontal inferior, ¿correcto? Ahí está. Luego, si ubicamos el surco central nuevamente, o de Rolando, vamos a ver que acá tenemos una circunvolución precentral o prerolándica, ¿correcto? Porque acá, más adelante, tenemos este otro surco, que es el surco precentral. El surco precentral o prerolándica, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Ok? Entonces, ¿cuántas circunvoluciones tenemos? 4. Circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media, circunvolución frontal inferior y la circunvolución precentral o circunvolución frontal ascendente también conocida. ¿Ya? 4 circunvoluciones. ¿Verdad?
Claro que ustedes también le pueden llamar giros, ¿no? Pero más se parecen pues a circunvoluciones, porque giros son estos, ¿no? Giros, ¿no? ¿Sí o no? Entonces ya está, miren, ya acabamos de reconocer sus surcos y circunvoluciones del lóbulo frontal. Ahora vamos a reconocer el que está por detrás del surco central o de Rolando. Entonces, si hay una circunvolución precentral, hay una circunvolución postcentral. ¿Qué es esto? Esta es la circunvolución postcentral, pero que pertenece al lóbulo parietal. O Rolandi, muy bien, al gusto del cliente. Postcentral o por Rolandi, ¿está bien? Si hay un surco precentral, hay un surco postcentral o por Rolándica también, que es este, ¿correcto? Entonces, surco postcentral o por Rolándica, y esta es la circunvolución postcentral también, o por Rolándica, o circunvolución parietal ascendente, por ejemplo, ¿no? ¿Correcto? Ahora, de este surco vemos que se ingresa hacia atrás, se hace profundo, ese es el surco intraparietal, el surco intraparietal, ¿correcto? Y que lo separa, miren, hasta acá viene, en un lobulillo parietal superior y en un lobulillo parietal inferior. De nuevo, lobulillo parietal superior, lobulillo parietal inferior, ¿correcto? Ahora, si ubicamos el lóbulo temporal, vamos a ver que tenemos también 3 circunvoluciones temporales. Por lo tanto, debemos tener 2 surcos, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces decimos que acá está el surco temporal superior y el surco temporal inferior. Entonces ahí tenemos la circunvolución temporal superior, la circunvolución temporal media y la circunvolución temporal inferior, ¿correcto? Pero acá lo interesante, miren. Esta circunvolución temporal superior se va a continuar con el lobulillo parietal inferior, y de ahí decimos que ese es forma la circunvolución giro supramarginal. Y este de acá, el medio, también viene por acá y forma este de acá, el giro angular, ¿no? Angular, así. De esa manera, ¿ya? Incluso este lo podemos poner acá, mira, así. Conecta por acá y este acá, así, de esta manera. Angular, supramarginal. Supramarginal, angular, ¿ya? Entonces, y eso nos va a servir para las áreas, cuando avanzamos un poco de áreas, ¿ya? Esta cisura lateral o de Silvio, vamos a ver que la circunvolución frontal inferior lo subdivide, miren. Manda una rama anterior, una rama ascendente, y esta sigue siendo la rama posterior. Entonces, decimos rama anterior, rama ascendente, acá es rama ascendente, entonces ahí. Entonces de ahí decimos que esta es la porción o pars orbitaria, la porción o pars triangular, la porción o pars opercular, ¿correcto? Porción o pars orbitaria, porción o pars triangular, porción o pars opercular. ¿Ah? Ahorita vamos a hablar de algunas áreas, no todas, algunas áreas, ¿ya? Las más importantes. Y acá, en el lóbulo occipital no hay mucho que decir. ¿Por qué? Porque el único que siempre va a estar sí o sí, parte del surco calcarino, nada más. Porque es cierto, ¿no? Hay un surco semilunar, por lo tanto hay un giro semilunar, a veces también un surco horizontal, pero que son inconstantes. Entonces, en algunos sujetos están presentes, en otros no, otros algún poquito. Es decir, por eso que a veces no se habla mucho, ¿no? De circunvoluciones o giros, ¿no? En el lóbulo occipital. En este sí va a estar sí o sí, a pesar que está una pequeña parte, pero sí va a estar presente. Parte del surco calcarino. Y que lo vamos a ver medialmente ahorita, surco calcarino, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Entonces vamos a ver una vista medial. Cara medial que es plana, ¿verdad? Es plana. Miren, entonces no olviden que este es posterior y este es anterior, ¿verdad? Así que así es, ¿verdad? Entonces, decimos así. Como referencia, como reparo anatómico, vemos el cuerpo calloso.
la gran comisura blanca que une a los dos hemisferios cerebrales. Que ustedes ya saben sus partes. Ya eso ya, pues, ya el que no sabe su parte del cuerpo galloso, pues ya fue, como dicen, ¿no? Entonces miren, por encima del cuerpo calloso encontramos este surco. El cuerpo es el surco pericalloso o simplemente el surco del cuerpo calloso, que está ocupada por la arteria con el mismo nombre, la arteria pericallosa, que es la continuación de la arteria cerebral anterior. ¿Sí? De la cerebral anterior. ¿Ya? Y acá está, miren, esto sí lo conocen, pues ya esto ya lo conocen ustedes, hermano, debería ser el giro, la circunvalación del cíngulo. Por encima de la circunvalación del cíngulo encontramos el surco del cíngulo, pero como este continúa hacia atrás y termina acá, miren, termina acá, y ahí se ve la arteria callosa marginal, miren, esta es la arteria callosa marginal. Por lo tanto, este es el surco calloso marginal, es decir, no es más que la continuación del surco del cíngulo, ¿no? Entonces ahí está, termina acá, de ahí el nombre es surco calloso marginal. Ahora, esto que está acá es la circunvolución frontal interna, pero solamente hasta acá, a este punto. ¿Y por qué decimos esto? Porque esto de acá, miren, esto de acá es el surco paracentral. Ese es el surco paracentral. Entonces, hasta acá, todo este es la circunvolución frontal interna. Porque acá, por debajo, por delante y por debajo de la rodilla del cuerpo, que se llama la circunvalación o giro sucallosa. La circunvalación o giro sucallosa o corteza sucallosa también pueden decir ya. ¿Por qué? Porque es cierto, todo esto es la corteza. Corteza sucallosa. ¿Está bien? Entonces, luego, cuando ubicamos este surco paracentral más el surco callosa marginal, encontramos esto que está acá. Esto. ¿Y qué es esto? Miren, esta es la circulación prerolándica y esta es la circulación porrolándica. Miren, acá los dos se han unido, ¿ven? Miren, las dos circunvalaciones se han unido acá. Se han unido, ¿verdad? De ahí el nombre, el lobulilio paracentral. El lobulilio paracentral. El lobulilio paracentral. ¿Correcto? Luego, por detrás del surco calloso marginal hasta la circunvalación que le dije, que acá lo íbamos a ver bastante bien, la cisura occipito o parieto occipital interna o perpendicular interna. Ahí está, ¿no? Viene por acá así. Entonces acá la vemos, miren, hasta ahí. Entre estos dos, entre el surco calloso marginal y la circunvalación o cisura parieto occipital interna, encontramos este lóbulo. El lóbulo precuña. El lóbulo precuña o precuño, como ustedes gusten. Y luego, si nos vamos más atrás tenemos esta de acá, que es el surco calcarino, el que le dije, ¿no? Surco calcarino, y que luego por dentro les dije que los íbamos a ver, pues lo íbamos a ver bastante bien. Ahí es el surco calcarino. Surco calcarino, surco calcarino. Hasta acá viene el surco calcarino. Y miren cómo se une con la cisura perpendicular o parieto occipital interna. Y esto que queda ahí es el lóbulo de la cuña. Lóbulo de la cuña o lóbulo en cuña. Y el que está por debajo del surco calcarino es el lóbulo de la língula. El lóbulo de la língula. ¿Correcto? O lóbulo lingual. ¿Está bien? Y luego, la circunvalación del cíngulo, vemos que se comunica acá a través del istmo con el parahipocampo. Esta es la circunvalación del parahipocampo. Ahí está, el istmo. También llamada la corteza retroesplénica, porque este es el esplenium, ¿no? Esplenium. Corteza retroesplénica, ¿correcto? O istmo. Muy bien. Miren, ya está la cara medial. Entonces lo único que nos falta es la cara, nos falta la cara basal o inferior. En la cara basal o inferior tenemos lo siguiente. Miren. Acá. Esta de acá es, si es parte del occipital, este es el temporal. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Miren lo siguiente.
Bien. Entonces acá estamos viendo que este lóbulo, mejor dicho, esta circunvalación temporal inferior, vista lateral, inferior, ¿verdad? Este está mejor, para enseñarlo así. Pero vista por abajo, sigue siendo el mismo. Pero como por abajo ya viene desde acá, se ha fusionado, se une con la corteza occipital. Entonces decimos en la circunvolución o giro occipito-temporal lateral. La circunvolución o giro occipito-temporal lateral. ¿Correcto? ¿No? ¿Me están entendiendo, no? Sí. Y acá está, pero para decir que es lateral, porque acá está el surco occipito-temporal lateral. Porque acá está el surco occipito-temporal medial. Ese de acá también es conocido como el surco colateral, por si acaso. Clásicamente, ¿no? El surco occipito-temporal externo, el surco occipito-temporal interno, o lateral y medial. Pero este de acá también lo van a encontrar como colateral, ¿correcto? Ya, ahora sí, seguimos. Entonces, repetimos eso, ¿no? Sabemos que este es la circunvolución occipito-temporal lateral y este sería la circunvolución occipito-temporal medial, o también llamado fusiforme, por si acaso, ¿ya? Para que no se sorprenda. Y el que está medialmente, el surco colateral u occipito-temporal medial, es el giro o la circunvolución del parahipocampo. Entonces lo volteamos un poquito. Ahí está. La circunvolución del parahipocampo. Y esta es su cabeza, esta es su cola, este es su cuerpo, esta es su cabeza. Y acá tiene un ganchito que es el uncus. ¿El uncus de quién? Del parahipocampo. El uncus de la cabeza del parahipocampo. ¿Correcto? Ese es el uncus. ¿Ok? Este surco colateral hacia adelante cambia de nombre. Acá se llama, es conocido como el surco rinal. El surco rinal. ¿Ya? Y acá está la corteza entorrinal. Acá ve, entorrinal. Entonces se ubica en el uncus. Y acá en la parte de la cabeza, en parte, más o menos en la parte media, ahí está la corteza entorrinal. Era todo esto, pero lo enseñamos así, corteza entorrinal. Donde está el área 27, 28, 29. El área 34 también, el área secundaria, el área del olfato. Entonces la corteza rinal. Entonces nos falta ver esta parte de acá nada más. Pregunto, ¿lo podemos sacar estos alfileres? Para poder apoyarlo tenemos que retirar estos alfileres. Si no, cuando lo dejamos así, lo apoyamos, ahí se maltrata, se hace totalmente, se deteriora. Entonces tómenle foto, sobre todo la cara medial.